Bien, niños, continuamos con la segunda actividad para el día de hoy. En nuestro proyecto de la semana compartimos recuerdos significativos en familia. En las actividades anteriores reflexionaste sobre tus recuerdos familiares y los compartiste. Ellos forman parte importante de tu vida personal y familiar y social, porque fueron momentos de alegrías, tristezas o significaron un cambio importante para una o más personas. En estos días has profundizado sobre ellos y comprendes mejor cómo se producen, cómo se almacenan en la memoria y cómo los traes al presente a partir de tus propios recuerdos. Las preguntas que han motivado este proceso son las siguientes: ¿cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o comunidad? Con esto, vamos a desarrollar nuestro propósito para esta sesión. Hoy, diseñarás y realizarás una entrevista a tus familiares para recoger anécdotas que hayan significado mucho para tu familia o comunidad, a fin de que en los días siguientes escribas las que más te impactaron. Bien. Hoy en esta actividad vamos a trabajar en el área de comunicación. Recopilamos anécdotas familiares y la meta es la siguiente: entrevistar a tus familiares para tomar notas sobre sus anécdotas. Vamos a iniciar entonces. A continuación, te presentamos algunas ideas claves sobre los textos narrativos. Para realizar esta actividad es importante que tomes en cuenta lo trabajado en estas semanas anteriores. Además, para recopilar anécdotas que son textos narrativos, deberás recordar lo que hemos trabajado sobre ellos la semana anterior. Vamos a ver. Leemos todos, por favor. Un texto narrativo es un conjunto de acontecimientos de un grupo de personajes que se desarrolla en un lugar y en un determinado tiempo. Estos acontecimientos son tristes, alegres, románticos, de misterio, aventura o terror. Siempre cuentan con personajes principales y secundarios. Las historias tienen tres partes básicas: inicio, nudo y desenlace. Aunque al narrarlas, el orden de desarrollo de cada parte puede variar. Cuando se respeta el orden cronológico, se trata de una narración lineal. Quien narra puede ser el autor, un tercero ajeno a la historia, o un personaje que puede ser el principal o el secundario. Es importante tener claridad sobre quién es la voz que narra. Según la ubicación de quien narra, se puede identificar si el texto está en primera, segunda o tercera persona, y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Hay que tener en cuenta que en los textos narrativos, los conectores de secuencia o temporalidad tienen un uso adecuado y variado. Por otro lado, los conectores de continuidad son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. ¿Bien? Ahora, antes de planificar tu entrevista, anota en tu cuaderno la respuesta a la siguiente pregunta: ¿para qué planificaré la entrevista? A ver, ¿para qué lo voy a hacer? Vamos a tener en cuenta entonces la entrevista. Si voy a planificar una entrevista, tengo que saber qué cosa es una entrevista. Una entrevista es una conversación que sostienen dos o más personas que asumen el rol de entrevistador o de entrevistado. La finalidad de una entrevista es recoger determinada información
sobre un asunto. Por eso, es importante que el entrevistador, en función a sus propósitos, diseñe las preguntas que recojan la información que le interesa. ¿Ya? En ese sentido, si el propósito de la entrevista es recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o comunal, es importante que tengas claridad sobre qué son las anécdotas. Entonces, ¿ya? Además de ser textos narrativos, en este caso las anécdotas, son relatos breves, generalmente curiosos o graciosos, que están basados en hechos reales. En otras palabras, son recuerdos agradables que han quedado perennizados en la memoria de quienes participaron. Incluso se suele comentar y disfrutar en reuniones en las que participan los involucrados en la anécdota. Esto es lo que corresponde a una anécdota, y en este caso vamos a trabajar con respecto a las anécdotas familiares. Ahora, seguimos con la planificación. Vamos a tener en cuenta para la planificación lo siguiente. ¿Ya? Primero, tener claridad del propósito de la entrevista. ¿Qué es lo que quiero entrevistar? ¿No? ¿Cuál es mi propósito? Recopilar anécdotas significativas de tus familiares o comunidad para luego escribirlas y socializarlas con los demás. Segundo, saber cuáles son las consignas de la tarea. En estos días has trabajado sobre los recuerdos familiares y de la comunidad, y has escuchado algunos relatos familiares que te han sorprendido y quisieras relatar. Selecciona 2 o 3 que quieras recopilar en tu entrevista y anótalas en tu cuaderno. Tercero, conocer la estructura de una entrevista. Título, presentación de la persona o introducción, cuerpo o cuestionario, conformado por una serie de preguntas y respuestas. Y al final el cierre. Esas son las 4 partes que tiene una entrevista. ¿Ah? Título, presentación de la persona o introducción, cuerpo o cuestionario y el cierre. Y el último, cuarto, tener un cuaderno de notas para escribir lo más importante y o una grabadora. ¿Ya? Pensemos entonces a planificar. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Y en la planificación tienes que tener en cuenta varios criterios, pero vamos a observar, ¿ya?, en este cuadro lo siguiente. Primero, el nombre del entrevistado, la edad, el parentesco contigo y el tema de la anécdota. En este caso vas a tener varias entrevistas a quienes vas a entrevistar y vas a sacar las anécdotas, vas a investigar, vas a entrevistar sobre las anécdotas que han tenido en situación de la familia. Puede ser la misma persona quien narre todas las anécdotas que elegiste. También no hay problema, puedes pedirle a papá, mamá que te cuente varias anécdotas y vas recopilando anécdotas familiares. Luego, plantea las preguntas claves para cada entrevista. Toma en cuenta estos aspectos. ¿Ya? ¿Cuándo sucedió la anécdota? ¿Cómo inició? ¿Dónde sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes estaban en la anécdota? ¿Quiénes participaban de la anécdota? Y al final, ¿cómo culminó dicha anécdota? ¿Ah? Y no olvidar del por qué recuerdas esa anécdota. Muy bien. En tu cuaderno vas a elaborar tu guión y tenlo a la mano en la entrevista. Por favor, este guión, ¿ya?, que te orienta o hace el seguimiento
de lo que tienes que hacer ya desde el momento de que inicias la presentación. ¿Qué dirás en la presentación de la entrevista? Tendrá que ser el saludo, explicas el propósito de la entrevista, preguntas sobre sus datos personales, su nombre, edad o parentesco, ¿ya? O puedes también mencionar el número de preguntas que va a haber, ¿ya? Esas son las sugerencias para que elabores el guión ya al inicio, ¿no? ¿Qué dirás en la presentación? Luego, ¿qué mencionarás en el desarrollo de la entrevista? Puedes preguntar sobre el tema de la anécdota, preguntas sobre la información que debes recoger de la anécdota o anécdotas. Y para finalizar, puedes sugerir el agradecimiento por un tiempo proporcionado, ¿ya? Se le puede dar la posibilidad que tengas el momento para agradecer, ¿no? No te olvides de ensayar, ¿ya? Puedes ensayar previamente frente a tu espejo, pedirle a alguien que te observe, ensaya con tus hermanos, ensaya antes de llevarlo a la grabación. Debes tener en cuenta el volumen de voz, la actitud, que tiene que ser una forma que tengas seguridad al hablar. Y si respetaste el guión, este guión debes profundizar en que se cumpla en la práctica para luego llevarlo a la entrevista. Tienes que observar varias situaciones, pero una de ellas es que tienes que tener en cuenta que tú estás planificando la ejecución de una entrevista con los miembros de tu familia o comunidad para recopilar anécdotas significativas de la familia, de la vida familiar o comunal, ¿verdad? Entonces, estas recomendaciones ya te pueden ser de gran ayuda. El lugar donde realizarás la entrevista. Ya, ubica el lugar, ¿no? En este caso, si es presencial, lo mejor es que estén sentados uno frente al otro y se miren, ¿ya? El fondo, elige el fondo que vas a tener, que haya bastante luminosidad, ¿ya? Si es que vas a hacer un video, o que tenga, no haya bullas alrededor, para que el audio sea claro, ¿no? Si la entrevista es telefónica o por internet, asegura la señal. Y también tiene que ser el espacio silencioso para que no haya incomodidades tanto para el entrevistador o para el entrevistado. Segundo, no olvides tu cuaderno de apuntes y o la grabadora. En este caso, si va a ser presencial, ya muchas palabras se van a decir y no vas a poder apuntar tan rápido. Por lo tanto, debería de haber una grabadora. Pero de todas maneras, el cuaderno de apuntes te va a hacer un seguimiento también de las anotaciones que vas a hacer. Bien, si es la misma persona la que te narrará todas las anécdotas, solo repite la parte del guión que mencionarás en el desarrollo de la entrevista. ¿Ya? El tema de la entrevista, el tema de la anécdota que va a detallar. Luego, formula las preguntas del cuestionario usando un volumen de voz adecuado. La dicción clara es importante para el entrevistador y para el entrevistado. Pronuncia las preguntas de tal forma que sean entendibles. Cuando el entrevistado se sienta cómodo porque está escuchando claramente lo que se le está preguntando, ¿no? Mantén contacto visual con el entrevistado. Si es presencial, es lógicamente que es más cómodo sentirse atendido. Por lo tanto, entre el entrevistador y el entrevistado debe haber una conexión en las miradas. Y para finalizar, realiza repreguntas si es que hay una parte que no se entendió, ¿ya? Tienes que tener a la mano de repente las variantes en las que puede salir el tema para hacer las repreguntas, ¿no? Muy bien, niños. Entonces, ya hemos logrado hacer varios puntos para la planificación. Pero, lógicamente, que tienes que tener en cuenta ya este cuadro para reflexionar cómo te fue en la entrevista. Escribe esta lista de cotejo en una hoja de reuso y después de responderla, colócala en tu portafolio.
tienes que tener estos criterios claros que hayas logrado en la entrevista. Respeté completamente el guión de la entrevista. Ya, en la práctica lo vas a lograr, pero sí tienes que lograr el guión completo. ¿Te sentiste cómodo o cómoda al hablar? ¿Ya? Si haces la práctica, vuelta, ¿ya? En la dicción clara, en la entonación de la forma de hablar, del volumen de la voz, ¿ya? Entonces, tanto como tú o como el entrevistado se van a sentir cómodos. Mi entrevistado comprendió fácilmente las preguntas, no pedía que la explique o reitere mi pregunta. ¿Ya? Cuando las preguntas son claras, rápidamente tienes respuestas. Entonces, el entrevistado va a sentirse seguro de la respuesta que va a dar también. El lugar elegido para realizar la entrevista fue adecuado. Habíamos hablado ubica el lugar, si va a ser video, que haya bastante luz y que haya acústica para poder escucharse el uno con el otro y que no haya interferencias de ningún tipo de ruidos. Luego, el volumen de voz fue adecuado. Mi entrevistado no pedía que eleve la voz, por lo tanto, quiere decir que tu voz ha tenido el volumen, la dicción clara y, lógicamente, no ha habido ninguna interferencia. Me apoyé de mi guión para recordar lo que sigue. Por supuesto que tu guión debe de estar bien pauteado para que no tengas ninguna dificultad. Ok, ya sabes que te fue bien y que debes fortalecer. Seguiremos trabajando en esto. Guarda la información que has recogido en la entrevista en tu portafolio para utilizarla en el proceso de escritura. Estos te van a servir, lo que acabas de hacer en la entrevista, las anécdotas que has recogido, te van a servir para lo que vas a escribir posteriormente. Ahora sí, con nuestra familia. Muy bien hecho. Con nuestra familia. Al reunirte con la familia, comparte las partes de las anécdotas de la experiencia como entrevistador. ¿Ya? En este momento puedes recoger más impresiones, no solamente algunas de alguno, sino más impresiones de todos, ¿ya? Y tenlas en cuenta para la siguiente oportunidad que vas a realizar entrevistas. Conversa, ¿ya? O pide ayuda, pide posiciones en las que te puedan decir cómo fuiste tú, cómo trabajaste en la función de entrevistador. Al final vas a reflexionar, ¿ya? A partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar una entrevista? ¿Ya? ¿Cómo te sentiste al realizarlo? Si yo hubiese sido el entrevistado, ¿qué me hubiera gustado que alguien me pregunte? Puede salir una nueva pregunta. ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? ¿Ya? Por supuesto, luego del análisis, la comunicación con tus padres en la que te van a decir qué cosa es lo que te falta, entonces aquí va a salir qué acciones vas a realizar para mejorar en unas próximas oportunidades. Ok, guarda la planificación y los insumos de la entrevista en tu portafolio porque te servirán cuando realices la siguiente actividad que va a ser el día de mañana. Muy bien, niños, ha sido grato haber participado con ustedes en esta actividad. Recordarles, como todos los días, a seguir cuidándose, no cuidándote solo, sino cuidando a tu familia. Si el respeto que tienes a tus padres es mucho, entonces tienes que hacer caso, ¿ya? En lo que corresponde a los protocolos para la seguridad de tu salud y la de toda tu familia, sobre todo los más vulnerables en casa. Quédate en casa, ¿ya? Y así podemos lograr muchas cosas. Que este virus no se propague. Muchas gracias, chicos, y nos vemos ahora sí el día de mañana. Chao.